Quisiéramos resaltar el versículo número 20 del capítulo 1 de San Mateo que ya leímos, y vamos a procurar recibir el mensaje de fortaleza, un mensaje de seguridad para nuestras vidas en este tiempo de Navidad. El versículo 20 de San Mateo capítulo 1 dice: y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y bueno, le hemos titulado a nuestra reflexión: no temas. Y al menos en el escenario de la Navidad, en 3 ocasiones se aparece esta palabra. En Lucas capítulo 1, versículo 13, también hay un no temas para Zacarías. Lucas capítulo 1, versículo 30, hay un no temas para María. Y en Lucas 2, versículo 10, también aparece un no temáis para los pastores. Ahora, en este versículo 20, aparece también un no temas para José. Entonces, no temas es una palabra que va a estar permeando el evento de la Navidad. Y esta es la palabra en la que quisiéramos meditar en esta ocasión. Tenemos que considerar que nuestro Dios está llevando a cabo sus propósitos de redención. Nuestro Dios está rescatando al mundo perdido, y que Él ha escogido hombres y mujeres para llevar a cabo este propósito. Y de manera particular escogió a una sencilla joven judía llamada María. María estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. No se habían casado todavía. Los dos habían mostrado su amor para con Dios y su respeto a sus mandamientos, manteniendo la pureza de su relación. Sin embargo, bueno, ya conocemos todos la historia de cómo el Espíritu Santo, pues, se manifestó en María para poder traer la encarnación de Jesucristo. Y ahora nos encontramos con José, un hombre justo y que se encuentra un poco complicada su situación. No podía tapar esta acción simplemente casándose con ella, como si el hijo fuese suyo. Pero tampoco podía exponer a la condenación pública a María. Por lo tanto, decidió separarse secretamente. Esa fue la decisión que tomó José. Todo se veía difícil, tanto para José como también para María. Es que su prometido no le comprendía y enfrentaba a María la posibilidad de ser madre soltera. Y siendo madre soltera, ser rechazada por todos. Pero en esas condiciones, en esas circunstancias, hay que recordar que María estaba dentro del plan de Dios. Que Dios tenía un plan para la vida de José y para la vida de María. Por eso, en medio de ese contexto, José necesita un no temas. Hasta este momento, todo le había salido muy bien a José.
Estaba comprometido con la mujer de sus sueños. Estaban haciendo planes para su futuro juntos. Pero en medio de esta situación que viven, se entera que María está esperando un bebé. Y su mundo cambia de repente. La situación cambia. Y se angustia en relación con el futuro. Se angustia en relación con la decisión que va a tomar. Aquí es cuando también tenemos que reconocer nuestras angustias, nuestras preocupaciones, porque sin lugar a dudas cada uno de nosotros ha elaborado también un plan de vida, un proyecto, y las cosas parece que van saliendo bien conforme lo hemos planeado. Sin embargo, de repente las cosas cambian y hay incertidumbre, hay desconcierto. Y en esos momentos, cuando nos sentimos como José, agobiados, inquietos, afligidos, tristes, preocupados por el futuro, ese es el momento oportuno cuando recibimos una palabra que nos dice: no temas, no temas, no te angusties, no te afliges. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y no se está saliendo del control de Dios la situación. Están cambiando los planes. Pero todo tiene que ver en función del propósito de Dios. No temas. Es la palabra que escuchamos también ahora. El papel de María en el plan de Dios, desde luego que fue único. No hay ninguna otra mujer en toda la historia que tenga el privilegio de traer al mundo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta misma mujer dice: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Tenemos que reconocer el lugar especial que María ocupa en el plan de Dios. Pero también tenemos que reconocer que así como ella, cada uno de nosotros, cuando conocemos a Dios, cuando conocemos el propósito de Dios y cuando estamos dispuestos a servir a Dios, a aceptar el plan de Dios, podemos también decir como María, cuando recibió el anuncio del ángel de aquello que le iba a suceder: aquí tienes la sierva del Señor. Entonces, es importante, en medio de cada momento que nos toca vivir, aceptar que Dios tiene un plan para nuestra vida. La incertidumbre ha llegado al corazón de José. Sin embargo, Dios tiene un plan para José y Dios tiene un plan también para María. Y cuando nosotros conocemos el plan de Dios, nos damos cuenta que Dios está trabajando en nuestras vidas y en cada situación. Es posible que en ese momento que estemos viviendo la angustia o la necesidad, no podemos comprender qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es posible también que las personas más cercanas no comprendan lo que está sucediendo. Y es entonces cuando probablemente tengas inseguridad, incertidumbre. Y es entonces cuando aparece la palabra de Dios que te dice: no temas. Esta es una palabra que lo encontramos a lo largo de toda la Escritura. No temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, siempre te sustento, solamente esfuérzate y sé valiente. Es decir, todo
el mensaje bíblico es un mensaje de no temas. Si las cosas se ven difíciles, si las cosas no están saliendo como tú lo has planeado, aun y cuando no estés seguro de lo que Dios está haciendo en tu vida, si tus problemas son incomprensibles y si estás agobiado, recuerda que Dios tiene un plan para tu vida y Él está actuando, y pronto podrás ver su propósito cumplirse en ti. Esta es la seguridad. Por eso el salmista lo exclama cuando dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El plan de Dios es para tu vida, de manera personal, de manera individual, así como estaba trabajando con José y con María en aquella Navidad. Pero además, Dios tiene un plan maravilloso para todo el pueblo. Dios lleva adelante su propósito. José y María son instrumentos del propósito de Dios. Pero no solamente ellos serán bendecidos, sino que Dios tiene un propósito para todo el pueblo. Por eso, el no temas es una palabra de seguridad y de confianza. Dios tiene un propósito para tu vida, pero también Dios tiene un propósito para su pueblo, y Dios quiere que tú seas bendición para su pueblo, como José y como María. Imagínense a José decepcionado ante la situación que está viviendo. Por eso el versículo número 18 dice: se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Estaba agobiado, quizá estaba hasta decepcionado, no comprendía qué es lo que estaba pasando, si habían hecho planes juntos y si tenían un proyecto a futuro. José, desde el punto de vista meramente humano, llegó a la conclusión de que María le había fallado. Y desde nuestra perspectiva, frecuentemente sacamos conclusiones equivocadas acerca de lo que está pasando, porque solamente alcanzamos a visualizar dentro de nuestra condición caída, dentro de nuestra naturaleza caída, y no visualizamos el propósito de Dios. Desde el enfoque de José, él está tan solamente viendo los aspectos naturales, humanos, sociales. Y en medio de esa preocupación, en medio de esa angustia, en medio de esa frustración y desesperación, Dios está trabajando con José. Entonces, en tus angustias, en tus necesidades, en tus temores, son una buena oportunidad para que Dios trabaje en tu vida. Cuando estamos agobiados, cuando estamos inseguros, cuando estamos inquietos, cuando estamos quizás frustrados o decepcionados, Dios está trabajando internamente en nuestras vidas. Ese es el concepto del no temas. El no temas es el resultado de lo que Dios previamente está haciendo con nosotros. De tal forma que todo aquello que José pensaba que era pecado, ante los ojos de Dios era algo sagrado. El asunto radica en que José no conocía todos los hechos
de Dios. No conocía toda la obra de Dios. Cada creyente, cada discípulo que está dispuesto a ser el siervo de Dios, debe tener la seguridad que Dios obra para bien, de que Dios está manifestando en nuestras debilidades, en nuestros fracasos, en nuestras frustraciones, en nuestras decepciones. Él está eliminando nuestros temores. Dejemos de preocuparnos. Dios tiene el control de todo lo que existe. Cuando yo digo que José no tenía toda la información de las obras de Dios, hoy nosotros sí lo podemos visualizar. Incluso no le prestamos atención en algunas de las ocasiones estas palabras de José. Quiso dejarlas secretamente. Pensó que María le había fallado. Pensó entonces también evitar la condenación pública. ¿Qué hacer en esta situación? El nacimiento de Jesucristo no fue un evento inesperado. Aunque las personas, en su mayoría, ignoraban lo que estaba sucediendo, el nacimiento de Jesucristo es el cumplimiento de las profecías. Y en esta profecía, porque es cuando yo quiero pensar, Dios tiene un plan de manera personal, pero también a través de nuestras vidas, Dios quiere cumplir su promesa, cumplir su palabra, por medio de José y por medio de María. Y los dos personajes recibieron la palabra: no temas. Y Dios está utilizando a José y a María para que sean el instrumento de la bendición y de la redención. Y es que Jesucristo vino a rescatar a su pueblo de la condenación. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Él realmente es Dios hecho hombre y vino a la tierra para vivir entre nosotros. El milagro de la concepción virginal de Jesús sucedió para que Él pudiera nacer de una mujer como verdadero hombre, pero también ser Dios, sin padre humano. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el plan de Dios es bendecir a José y a María, para que ellos a su vez ahora sean bendición para todo el pueblo. Cuando Dios quiere bendecir y cuando Dios quiere llevar a cabo su propósito en nuestras vidas, también debemos pensar cuál es el plan de Dios, no solamente en relación conmigo, sino cómo Dios quiere utilizarme como instrumento de bendición. Porque Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, como José y María, pero también tiene un plan maravilloso para los que están a nuestro alrededor. Esto fue el ministerio que llegaron a tener José y María. Y cuando José le preocupa la opinión pública, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Él temía las reacciones de los que estaban alrededor. El temor de la opinión pública puede privarnos de las cosas mejores que Dios quiere enviarnos. Entonces, los que vivimos en la voluntad de Dios, no hay ninguna razón por qué temer. Porque el plan de Dios se va
consolidando. Y José tiene miedo a la opinión pública. José tiene miedo también a tomar una decisión. Y entonces ya tiene una angustia mental. No temas. Es la palabra de Dios para los momentos de angustia mental. Porque dice las Escrituras, y pensando él en esto. Pensando él, ¿en qué? En dejarla secretamente. Seguramente no podía dormir, seguramente no podía cumplir con sus labores cotidianas. Estaba muy preocupado, había una crisis emocional en la vida de José. Y pensando él en esto, se le apareció entonces el ángel del Señor y le dijo, no temas. Muchos de nuestros temores no tienen razón de ser. Necesitamos cambiar nuestros temores y nuestras angustias por la fe en el Hijo de nuestro Dios. Esta mañana seguramente necesitamos esta palabra de Dios que nos diga, no temas. Seguramente estamos un poco agobiados, inquietos. Seguramente algunos planes no se han consolidado como lo habíamos planeado. Pero hoy la palabra de Dios también, de manera individual y de manera personal, es no temas. Y Dios nos ayudará a erradicar estos temores, así como lo hizo con Zacarías, como lo hizo con María, como lo hizo con los pastores de Belén y como lo hizo con José. De la misma manera, nuestro Dios quiere eliminar nuestros temores y quiere que vivamos con seguridad, con confianza, creciendo en la fe del Hijo de Dios y estando seguros y convencidos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Nada se ha salido del control del Señor. Por eso el apóstol Pedro dice, echa todos tus temores sobre aquel que cuidará tu entrada y tu salida. ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Qué es aquello que nos preocupa y que nos quita el sueño y no nos deja rendir como Dios espera? ¿A qué le tenemos miedo? ¿La muerte? ¿La enfermedad? ¿El desempleo? ¿A qué le tenemos miedo? El mensaje de esta Navidad es muy sencillo. No temas. Y es una palabra oportuna y permanente que estamos escuchando. Cuando Dios nos dice, no temas, esta palabra cobra un significado especial. No es lo mismo escucharlo de algún compañero. Pero ¿qué significado tan especial tiene esta palabra cuando lo escuchamos de Dios que nos dice, no temas, yo estoy contigo y te ayudaré y te sustentaré? Recordemos entonces que Dios tiene un plan para nuestra vida y un plan también para nuestro alrededor y que se va a cumplir de manera perfecta con nosotros y a través de nosotros. Entonces es tiempo de gozo, es tiempo de regocijo, es tiempo de alegría. Dejemos que la seguridad de Dios cubra nuestros temores y que Dios nos ayude a vivir en el gozo de la salvación. No temas, sigue adelante,
y Él cumplirá su propósito con nosotros. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que disfrutemos la gracia de la Navidad sin temores, sino solamente confiando en la fe del Hijo de Dios. Que Dios nos ayude. Amén.